Buenas tardes desde Londres. Me da mucho gusto poder hablar con ustedes en esta sesión paralela sobre analítica de datos y consideraciones relativas a la privacidad. Soy Steve Wood, comisionado adjunto de la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido y también presido un comité en la OCDE. Me da mucho gusto estar en este panel. Tenemos 6 excelentes panelistas reunidos para hablar sobre analítica de datos y privacidad. Voy a presentar a los panelistas primero y después haré una breve introducción al tema. Estoy ansioso por este debate. Tenemos una amplia gama de experiencias desde sociedad civil hasta industria, hasta profesionistas del mundo legal y funcionarios del mundo de la privacidad de la información. ¿A quién tenemos en el panel el día de hoy? Tenemos a Eduardo Ustarán, que es codirector global de privacidad y ciberseguridad de Hogan Lovells, el despacho jurídico internacional. Tenemos a Daniel Lofer, que es analista de políticas europeas en Access Now. Tenemos a David Banizar, que es asesor jurídico senior en Article 19, también representando a la sociedad civil. Tenemos a Lucy Audibert, que es oficial funcionaria legal en Privacy International, también representando a la sociedad civil. Tenemos a Caitlin Fennessy, que es vicepresidente y directora de conocimiento en IAPP. Y por último nos acompaña también Ed Britton, que es vicepresidente, Associate GC y Head de Privacidad Global en Salesforce. Van a acompañarnos para abordar este tema de vital importancia. Antes de cederles la palabra a los panelistas, antes de pedirles sus comentarios iniciales sobre este tema, quisiera plantear un poco el terreno. La analítica de datos o el análisis de datos y cómo lo regulamos, hemos administrado correctamente los riesgos. Estas son preguntas esenciales para la protección de los datos. Ya podemos ver algunas de las implicaciones prácticas que empiezan a surgir en este momento. Podemos pensar en la escala y el alcance del análisis de datos. Sabemos que cada vez su uso es más generalizado en el ámbito privado y público. Sabemos que son esenciales para los modelos de operación en ambos casos. Sabemos que los costos se están abatiendo rápidamente, que la capacidad de datos, el almacenamiento en la nube, están permitiendo una mayor adopción, a lo cual también ha contribuido la pandemia del COVID-19. Comencemos entonces con algunas definiciones y algo de contexto. Tengo una definición inicial de lo que consideramos que es el análisis de datos tomada del Information Commission's Office, de nuestro propio sitio web y nuestro toolkit de análisis de datos que está disponible en línea para los profesionales en el Reino Unido. La analítica o el análisis de datos se puede considerar como un software que puede automáticamente descubrir patrones en conjuntos de datos y utilizarlos para hacer predicciones, clasificaciones o calificaciones de riesgo. También sabemos que los algoritmos son una parte integral del análisis de datos. Son reglas matemáticas que se imparten a los sistemas de cómputo para que lleven a cabo una tarea determinada. Cada vez más las organizaciones utilizan esta categoría de algoritmos avanzados que se llama inteligencia artificial o AI. AI se puede definir como la teoría y el desarrollo de sistemas de cómputo que pueden llevar a cabo tareas que normalmente exigen inteligencia de nivel humano. Por lo tanto, la diferencia entre IA y análisis de datos es como la IA puede ampliar el uso hacia ese criterio humano, esa toma de decisiones, de donde se derivan muchos de los riesgos y beneficios de esta tecnología. Hoy hablamos del análisis de datos en general, no solo de la IA.
es importante tomar en cuenta esta definición del análisis de datos. El análisis de datos, probablemente la adopción es más amplia que la inteligencia artificial, porque los costos y las barreras para el uso del análisis de datos son menores que para el uso de inteligencia artificial, aunque también está proliferando rápidamente. Es muy importante recordar que el análisis de datos es accesible a organizaciones de pequeño y mediano tamaño en términos de la rapidez con que pueden implementarlas, sobre todo utilizando sistemas y software, sistemas de terceros y software comercial. Voy a hablar de algunos de los riesgos y desafíos que va a abordar el panel. El análisis de datos moldea decisiones sobre las personas. Aquí se trata, en este evento estamos tratando de poner al ser humano en el centro de nuestros debates. El análisis de datos está moldeando decisiones acerca de cómo las implicaciones para las personas y para las sociedades, decisiones sobre reclutamiento, sobre atención médica, sobre procuración de justicia, sobre persecución de delitos. Sabemos que se desarrollan perfiles a partir del análisis de datos y automatización. Podemos pensar también en las diferentes etapas del proceso, a partir de los insumos o entradas de datos, de cómo se diseñan los algoritmos y los impactos o repercusiones que tienen las salidas de esos algoritmos. Podemos pensar de manera objetiva en los beneficios del análisis de datos para la investigación, los hallazgos que puede revelar el uso de software de analítica de datos para conocer más sobre diferentes desafíos en la sociedad y de cómo podemos aprovechar los datos para uso del público. Sabemos cómo el análisis se puede utilizar para personalizar datos, para que los servicios sean más fáciles de usar para las personas tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. También conocemos la gran importancia de los derechos y los principios en las reglamentaciones de protección de datos, que son salvaguardas importantes para los retos que van a surgir a partir del análisis de datos. Algunas organizaciones se refieren a los retos que enfrentan al aplicar estos principios de protección de datos en el contexto de análisis de datos, pero es importante seguir concentrándonos en la importancia de estas salvaguardas y en cómo podemos aplicarlas en forma práctica. Tenemos que pensar en derechos muy particulares en el contexto del análisis de datos, el derecho a objetar, el derecho de la importancia de la intervención humana para el derecho a que borren nuestros datos, etcétera. Sabemos que la protección de datos es vital para el éxito del análisis de datos. Solo podemos construir confianza, cultivar confianza del público en estos sistemas si las leyes de protección de datos y de privacidad funcionan con eficacia para fomentar una verdadera confianza en la práctica, en el terreno. ¿Cómo podemos moldear un análisis de datos justo y proporcional? ¿Cómo podemos fomentar la transparencia de los datos para el público en la práctica? ¿Cómo podemos aprovechar las herramientas de privacidad por diseño y rendición de cuentas para fomentar esa confianza del público? También le preguntas en torno a cuándo se aplica el análisis de datos a los niños y cómo tomar en cuenta los mejores intereses de la niñez. Y por último, tenemos que pensar en el rol de las autoridades de protección de datos, el papel de las autoridades de protección de datos, una regulación punta a punta del análisis de datos, el papel ex ante, es decir, qué rol tienen las autoridades en las primeras etapas del diseño de los sistemas en términos de la asesoría que debe haber. Sobre todo, cuál es el rol de las autoridades de protección de datos para poder hacer valer las leyes, para poder aplicar estos principios a posteriori. Tenemos una serie de preguntas muy interesantes que espero podamos abordar durante el panel. Quiero ahora invitar a los panelistas a participar y quisiera ceder la palabra a nuestro primer panelista, a Eduardo Ustarán, para que nos dé unos comentarios iniciales breves sobre este tema desde su perspectiva. Eduardo, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar tus comentarios. Muchas gracias, Steve. Es un gusto estar aquí, aunque sea en forma virtual, con todos ustedes y con el resto del público. Estamos debatiendo un tema fascinante,
como has dicho correctamente, va más allá de estas palabras. Estoy seguro de que vamos a escuchar aportaciones muy valiosas de todos los panelistas. Mi modesta aportación para esta sesión proviene desde el punto de vista legal. Lo que yo creo que puedo aportar son algunas ideas en torno a cómo creo que debemos interpretar y aplicar el marco legal existente. Probablemente hablaremos de política, pero hay un marco legal existente, definitivamente donde yo funciono. La GDPR es claramente muy valiosa, pero ¿cómo podemos interpretar este marco legal de tal manera que podamos lograr lo mejor de ambos mundos? Creo que has delineado, has preparado el escenario de manera excelente. No creo que pueda yo aportar nada más en ese sentido, pero a lo que me refiero cuando hablo de lograr lo mejor de ambos mundos es cómo podemos aprovechar las oportunidades que nos plantea el análisis de datos, como lo has dicho tú, desde el sector privado hasta el sector público, en los diferentes sectores de la economía, ya sea que estemos hablando de pequeñas organizaciones o de grandes consorcios. ¿Cómo podemos asegurar que el análisis de datos pueda traducirse en el suministro de información valiosa para todos, que beneficie a todos? He dicho que la información es poder, pero la información es más que poder. La información es progreso y es prosperidad para todos. El análisis de datos nos puede llevar hasta ahí, pero por supuesto que al mismo tiempo tenemos que asegurarnos, en la medida de que hay riesgos para la privacidad y los datos personales, tenemos que asegurar que haya las salvaguardas necesarias. Con el marco legal existente, ¿cómo podemos lograr ese objetivo? Quisiera referirme a 3 puntos en particular que me encuentro de forma recurrente en mi trabajo cotidiano en este ámbito. Uno es la relación con el proceso de control. Creo que todos en el público entienden qué es un control y qué es un proceso, pero en el contexto del análisis de datos es muy importante apreciar, por lo menos en mi experiencia, que son los procesadores los que llevan a cabo la mayor parte del procesamiento de datos. Los controladores también participan en el proceso, pero los que realmente ven los detalles de los datos, los que pueden extraer valor, son los procesadores. Pero dado que tienen una responsabilidad tan directa, a menudo es fácil confundir ese proceso con el rol del controlador. Es muy importante para quienes participamos en esta disciplina entender esta frontera entre procesadores y controladores. Esto es muy importante desde el punto de vista del regulador. Otro tema delicado es la base jurídica. ¿Cuál es la base jurídica para el análisis de datos? Cada caso tiene su propio fundamento legal, pero aquí quiero hacer un llamado al valor de los intereses legítimos. Todo el mundo en el público entiende a qué me refiero cuando hablo de intereses legítimos. El interés legítimo como base legal, que generalmente está sujeta a sus propias condiciones, pero está ahí y debe ser reconocida como los cimientos del análisis de datos. Y creo que es importante que los abogados, los reguladores, todas las partes interesadas reconozcan esa base, ese fundamento legal. Y por último, algo que estoy seguro que va a mencionarse varias veces en este debate, es que cuando pensamos en análisis de datos desde el punto de vista de protección de datos, ya sea que seamos practitioners o DPAs, etcétera, pensemos también en asegurarnos de que el análisis de datos sea compatible con la minimización de los datos. ¿Cómo podemos lograrlo? Cuando la minimización de datos consiste en reducir, por un lado, la cantidad de datos, y el análisis de datos, por otra parte, consiste en ampliar el valor de los datos. Idealmente, entre más datos tienes, más valor tienes. Hay una contradicción ahí. ¿Y cómo podemos salvar esa brecha? Desde mi punto de vista,
lo que he observado es que la minimización de los datos en este contexto tiene que ver con pseudomización. No solo reducir la cantidad de datos, sino eliminar esa información confidencial, personal, eliminar muchos de los datos que podrían hacer que esa información fuera utilizada de manera más intrusiva. Podremos incluso llegar a la anonimización. Estos 3 ejemplos considero que son muy importantes en la interpretación actual del marco jurídico en el contexto del análisis de datos. Muchas gracias, Eduardo. 3 preguntas muy relevantes que nos has planteado. Creo que la pregunta sobre los controladores y los procesadores y la dinámica de poder que a menudo se establece en este contexto también define esas relaciones. Necesitamos explorar esa pregunta y también mencionas de manera muy oportuna el fundamento jurídico y la minimización de los datos y utilizar la anonimización de los datos. Voy a cederle la palabra ahora al siguiente panelista, que es Daniel de Access Now. Daniel, te agradeceremos la perspectiva de tu organización trabajando desde el ámbito de la sociedad civil. Gracias, es un gusto estar con ustedes, formar parte de este panel. Para quienes no sepan, Access Now es un grupo de organizaciones de derechos humanos que trabajan para ampliar los derechos digitales de la gente en el mundo. Llevamos mucho tiempo trabajando en protección de datos, inteligencia artificial y otros temas pertinentes. En términos de mis antecedentes, debo decir que no soy abogado, sino soy filósofo. Y quisiera comenzar con algo típico de filósofo, que es empezar con una definición. La definición inicial de análisis de datos es que software que puede describir automáticamente patrones a partir de datos. Aquí estamos hablando de aprendizaje automático o machine learning. Si hablamos de describir patrones automáticamente, en donde los sistemas aprenden, estamos hablando de machine learning, aprendizaje automático. Sobre esa base, sobre esa definición, quisiera disputar la definición del análisis de datos o esta dicotomía de inteligencia artificial y análisis de datos, porque si hablamos de IA, estamos hablando de aprendizaje automático. Obviamente hay otro tipo de procesos que analizan datos que no son inteligencia artificial. Simplemente algo muy típico de filósofo, establecer esta definición de entrada. Vamos a hablar de protección de datos y de privacidad por diseño y qué es lo que la protección de los datos puede hacer para garantizar que el análisis de datos se haga de tal manera que proteja a la gente y al mismo tiempo redunde beneficios. Pero quiero destacar una tendencia que estoy observando con cada vez más frecuencia, y es que cuando los daños van un poco más allá del marco que vemos de protección de datos. Durante mucho tiempo la gente ha justificado las inquietudes en torno a reconocimiento facial, analítica de multitudes, y una de las tácticas de la industria en respuesta a estas inquietudes ha sido técnicas de privacidad por diseño. Por ejemplo, que los datos pasan a través de la nube y son procesados en forma centralizada, o cámaras que son capaces de hacer reconocimiento facial con diferentes tipos de clasificaciones de biométricos y reconocimiento en dispositivos. Yo quisiera destacar que esa no es una solución en muchos casos, porque de hecho el problema es el procesamiento mismo. Quisiera destacar un par de ejemplos en que aun cuando se proteja la privacidad, hay problemas. Hay muchos casos en los que es fabuloso hacer las cosas de esta manera y es lo correcto. Quisiera decir que hay muchos datos, muchos análisis de datos mal hechos, muchos datos de mala calidad. Muchas industrias están siendo revolucionadas, pero también hay mucha basura que contamina este entorno. Lo importante es que los datos no nada más están ahí. El proceso de convertir algo en datos, el proceso de recolectar datos,
no es nada más cuestión de ir a encontrarlos. Algún fenómeno social, algunos fenómenos sociales son muy difíciles de transformar en datos y el proceso por medio del cual se convierten en datos es contencioso y puede ser problemático, si no es que imposible en algunos casos. Yo creo que, viendo un ejemplo particular, participamos en un caso en Brasil en el que un operador estaba utilizando un espectacular para hacer reconocimiento facial, reconocimiento de edad en los transeúntes. Ellos decían, afirmaban que únicamente estaban recabando información anónima, que ninguna persona podía ser identificada de forma personal, que solo estaban agregando datos, pero muchas de estas aplicaciones son problemáticas. Por ejemplo, no hay una base científica para el reconocimiento facial. Muchos científicos expertos en emociones así lo han dicho. La cuestión de género también. De manera sistemática y remediable hay una discriminación en contra de personas no binarias y transgénero. Y esto no se hace de tal manera que se preserva la privacidad. Tienes un sistema que de hecho está etiquetando correctamente a las personas con un género equivocado. No es un grupo aleatorio, es un grupo en particular de personas, las personas transgénero, las personas no binarias, que sistemáticamente son marginadas y discriminadas en otros contextos. Es interesante ver que aunque podemos hacer cierto tipo de procesamiento de manera que protejamos la privacidad, eso no es toda la historia. Otro comentario que quiero hacer es que hacer análisis de datos no siempre es lo correcto en todas las situaciones. Hay algunas situaciones en las cuales recabar y procesar datos no es deseable. Por ejemplo, el sector de tecnología educativa. Creo que es un sector en donde la gente puede darse cuenta que hay una discrepancia y todo un movimiento hacia la educación cuantitativa. Por ejemplo, empezar a utilizar pulseras para medir las señales biométricas de los chicos, análisis facial, reconocimiento facial como reconocimiento de movimiento apuntado a los alumnos y a evaluar en tiempo real qué tan atentos o concentrados están. Muchas de estas diferencias identificadas son falsas, no están basadas en teorías bien fundamentadas, pero aun cuando pudiera hacerse correctamente, yo lo dudo, la idea de optimizar la experiencia en el aula con todos estos dispositivos de vigilancia es algo que creo que la mayoría de nosotros tiende a ver con desagrado. Para volver al proceso de capturar algunas cosas en datos, ¿cómo puedes capturar qué tan atenta está una persona? ¿Cómo puedes medir si una persona está teniendo un buen desempeño, está teniendo un buen aprovechamiento en el aula? Y si los alumnos se dan cuenta de esto, entonces van a poner expresiones de que están concentrados y atentos. Y obviamente esto va a anular la validez de estas medidas. Hay muchos problemas con algunos de los enfoques que se están proponiendo y creo que tenemos que identificarlos claramente. We want to be doing and sort of ridding ourselves of the illusion that adding data into every situation, data analytics is going to be possible to bring an improvement. Just one kind of final point to bring up is that we often hear this idea that more data equals, better analysis. In the context of discussions around AI, we hear, data protection is a hindrance to AI development. Eduardo brought up the great point about data minimization, that there's some kind of a conflict between data minimization and data analytics. But I think in many cases there really isn't. There was an interesting study called the Fragile Families and Child Wellbeing Study that came out of Princeton. And what happened was this massive data set about so-called fragile families, which is already sort of a contentious definition. And the researchers... Y entonces me decían si se podía predecir 6 resultados de vida para los niños y los hogares, y entonces les dieron casi 13,000 puntos de datos de 4,000 familias, más o menos. Entonces pusieron a trabajar los algoritmos más sofisticados posibles y para sorpresa a todo el mundo,
se hicieron algunos comentarios en donde ninguna de las entradas llegó a ninguna precisión correcta. Entonces hubo este acercamiento a través de aprendizaje automático y se utilizaron 400,000 euros y nada funcionó bien. Entonces hay muchos ejemplos como este en donde que existe la idea de que más datos significa mejor análisis y esta idea no es cierta. Yo creo que a veces hay una intersección con otros fenómenos sociales complejos que son resistentes a la datificación. Una cosa que quiero mencionar es que a veces la idea de predecir el resultado futuro con base en los otros datos es como operamos en muchos casos, pero en otros casos no es lo que lo que debemos hacer, porque a veces hay disparidad entre el tipo de gente sobre la que tenemos datos y de qué grupos no tenemos datos, y esas predicciones pueden terminar por agregar algunos sesgos y crear opresiones. Y en el último punto, creo que la gente no debe confiar en el análisis de datos como está ahora. Se tiene que hacer un gran esfuerzo para desarrollar la credibilidad. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Se han hecho movimientos para los registros de los sistemas. Ámsterdam y Helsinki están intentando un sistema que está ya dispuesto en el artículo 64 de la legislación nacional de Holanda. Y bueno, esto es muy interesante porque particularmente en el sector público, si se está haciendo algo que valga la pena y que algo que se pretende que la gente confíe, pues entonces hay que ser transparente respecto de lo que se está haciendo. Con ello concluyo. Gracias, Daniel. Ha sido muchas observaciones con mucha introspección respecto a los beneficios de utilizar la analítica de datos, el análisis de datos y los beneficios de esto en un mundo que busca la protección de datos y cómo se puede hacer una evaluación de la precisión de los datos, de la privacidad de los datos. Entonces, nos lleva a decir que necesitamos un enfoque holístico y esa es la manera importante en la que tenemos que escribir las normas para poder resolver los problemas que quedan pendientes. Y hablaste acerca de los registros públicos y de la transparencia, que esto nos lleva a nuestro siguiente ponente, David Vanessar, de artículo 19, que tiene un gran interés sobre la transparencia desde la perspectiva del artículo 19. Entonces vamos a recibir esta perspectiva tan importante de la sociedad civil y de los distintos países en los que trabajan y los retos que enfrentan. Entonces, David, por favor, tus observaciones, pues. Muchas gracias, Steve, y a Linay y a la GPA por la invitación. Me da mucho gusto estar en otra asamblea de privacidad. Me acuerdo de los viejos días. Y bueno, qué lástima que no estemos en la Ciudad de México ahora, porque me hubiera encantado estar de regreso allá. Pero yo primero quisiera tomar un poco de perspectiva y decir que estamos hablando del análisis de datos, pero hay otro tema del que estamos hablando. Podemos remitirnos a la Ley de Información Crediticia de los Estados Unidos y los registros centralizados de cómputo en Europa y en Canadá, la recolección masiva de información. Se pueden llamar registros, bancos de datos, Big Data, minería de datos, datos compartidos, aprendizaje automático, digo, como quieran ponerle, pero esta es una continuación de un problema ya de larga data. Y se señaló inicialmente que hay un marco jurídico para esto, entonces no estamos llegando a esto así como sin saber nada. Entonces yo quisiera aquí concentrarme en un aspecto fundamental de este marco jurídico y los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas correspondientes. Como dijo antes el representante del Consejo Europeo, es una cuestión de confianza. Si no se tienen sistemas
que estén estipulados de una manera que sean confiables para el público, para el sector privado, el público o el social. Bueno, pues entonces eso va a tener una reacción negativa y es por ello que tenemos 120 países que han adoptado leyes de protección de los datos, porque el modelo de autorregulación de vamos a hacer esto y el público lo tiene que aceptar, pues ya no es reconocido por la mayor parte del mundo. No es una cuestión privativa de Europa, sino que también es común en todos los países. 2/3 de los países de las Naciones Unidas son quienes lo claman. Entonces, dentro de el campo de la transparencia, que es en lo que se concentra el artículo 19, al igual que en la libre expresión, podemos ver esos elementos de transparencia en la Ley de Protección de Datos y, de hecho, había cuestiones respecto a acceso de los sujetos y a cuestiones de la recolección de la información. Entonces, ¿cómo se recolectan esos conjuntos de datos? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo lo transmiten a otros? ¿Quién lo está haciendo? Entonces, ha habido más desarrollos en torno a algoritmo y transparencia, evaluaciones, leyes de protección de datos y también hay leyes sobre transparencia de algoritmos. Entonces, no nada más es una cuestión que ocurre en Europa, es un movimiento global para que haya estas leyes. Y entonces ahora, mientras nosotros estamos tratando de dilucidar todo lo que tiene que ver con la energía, con la inteligencia artificial y con el aprendizaje automático, vemos que hay muchos temas que tenemos que abordar, pero tenemos que pensar fuera de la protección de datos por sí sola, sino que tenemos que pensar también en los otros temas que atañen a la sociedad con respecto a la transparencia. Tenemos 120 países que tienen leyes de libertad de expresión, en donde se pretende hacer que los cuerpos gubernamentales rindan cuentas sobre lo que hacen. En Polonia hubo un caso en donde la Corte intervino porque el gobierno no quería decir cómo habían asignado a los jueces a los casos. Y ese es un problema muy grave de política pública, porque ¿cuál es la toma de decisiones que se hace? Entonces se dicen, bueno, pues fueron datos técnicos que no están sujetos a las leyes de transparencia. Y también hemos visto el caso de este grupo polaco haciendo el reclamo. Entonces ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar una ley, además de la protección de datos, para la rendición de cuentas. Se utilizan leyes para buscar información sobre la recolección de datos y los datos biométricos en tantos lugares. Por ejemplo, la oficina en Brasil, que ha estado haciendo trabajo sobre ese tema. También hay cosas que tienen que ver con las leyes de compras públicas y hay que cerciorarse que las leyes de compras públicas se cercioren que la información que tienen sobre quién vende qué cosas y cuáles son las reglas detrás de estas compras gubernamentales estén bien puestos y quién tiene acceso a esos datos. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa transparencia? Porque sabemos que las leyes tradicionales de protección de datos nos llevan ahí de alguna manera, pero todavía estamos lejos. Entonces, hay algunos elementos de transparencia algorítmica del GPDR que son tan efectivos como pueden ser, ciertamente. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? Entonces, algo que no se ha dicho antes es que los registros de los algoritmos es una excelente idea para que hagan lo que tienen que hacer. No nada más el registro de los algoritmos, sino que hay que pensar en la transparencia de los datos que se están utilizando para cargar el sistema. Entonces, ¿cómo vamos más allá de la información básica, de la información detallada, de la información verdaderamente detallada?
Después están las evaluaciones de riesgo, las auditorías. Todas estas cosas son útiles de alguna manera, pero yo no me supeditaría a ello del todo, porque vamos a pensar en LuxLeaks, en Panama Papers y los tipos de empresas que están haciendo las auditorías, que no las están haciendo de una manera que sea significativa para el público. Sí, las auditorías deben ser públicas, pero las auditorías tienen que estar estructuradas y reglamentadas por el regulador, de alguna manera para que no sea solo una cosa que autoriza a otra o que esconda lo que se tiene que hacer público. Y después está el tema de la consulta. En este mundo, casi todos los países tienen ya una evaluación, una ley de evaluación de impacto ambiental y estos impactos son mucho más útiles que los de impacto de la privacidad, porque el impacto ambiental requiere consulta pública y requiere, en muchos casos, no todo el mundo tiene buenas leyes, pero se requiere que la consulta esté incorporada en la retroalimentación antes de que se haga nada de lo que se tenga que hacer. Si es una planta hidroeléctrica o una represa o una carretera, bueno, pues entonces el impacto tiene que estar ahí señalado, porque de otra manera la decisión de proceder con la obra puede ser impugnada jurídicamente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta cuestión del impacto y cómo lo vamos a incorporar en lo que queremos hacer? Otras cosas en las que debemos pensar es la protección de los informantes. Vemos muy pocos países, como 30 países nada más, tienen una ley especial sobre los informantes. O sea, alguien que trabaja para una firma tecnológica y da información interna, y en ese caso se acaba la carrera. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a los informantes que nos revelan información verdaderamente importante que hace que surja rendición de cuentas sobre cómo se recauda esta información y que lo puedan hacer de tal manera que se sientan más seguros? Y por último está el tema general de cómo hacemos esto desde un método enfocado en los derechos. Como ya lo mencioné anteriormente, la ley de la protección de datos, particularmente en los Estados Unidos, en donde el sector privado dice, bueno, no necesitamos aprobar una ley porque lo podemos hacer de manera voluntaria. Eso no funciona. Entonces, ¿cómo vamos a llevar la transparencia y la rendición de cuentas a que sea algo que se tiene que hacer valer? Que lo haga valer el regulador o las agencias de impartición de justicia y la sociedad civil también. Cómo los grupos civiles, los grupos de consumidores pueden participar para cerciorarse que se apliquen las leyes que no se están aplicando y que no las están haciendo valer los reguladores en algunos casos. Pregúntenle a Max Schramm al respecto. Y bueno, lo último que quiero decir es que hay una necesidad desesperada de prohibir algunas cosas, como decir, esto no es aceptable, esto no se puede hacer. Entonces, vamos a pensar en la ley de información crediticia de los Estados Unidos, que prohibía que se hiciera alguna suposición sobre la raza de las personas y que se hiciera una discriminación basada en la riqueza o en las comunidades en las que vivían. Entonces, estas personas no tenían ningún tipo de historial crediticio o ninguna otra razón para que los eliminaran de las listas, pero lo hacían porque ahí vivían. Y esa práctica se extendió a otras partes del mundo. Entonces, hay prácticas que son malas y que hay que prohibirlas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Dave. Has mencionado cosas muy importantes adicionales que nos permiten ver aspectos más amplios de la transparencia y vemos las distintas palancas que se pueden utilizar para mejorar la transparencia. Entonces, la transparencia no solamente
de cómo se utilizan, sino también cuáles son los mecanismos de transparencia y los grupos que pudieran hacer un escrutinio o una fiscalización de estos registros públicos, la parte a la que te referiste de la consulta, y que también podemos aprovechar eso que ya existe del impacto ambiental. En Reino Unido empezamos a ver más consultas respecto al uso de datos y estamos haciendo técnicas que se llaman citas o consultas ciudadanas, en donde el público puede entender bien los riesgos y los resultados y el impacto que puede tener en distintos sectores. Entonces, estos son puntos muy importantes respecto a las distintas capas que conlleva la transparencia. Entonces, ahora ya me voy con nuestra última oradora sobre la sociedad civil, Lucy Audibert de Privacy International. Lucy, por favor, su perspectiva. Pues muchas gracias, Steve, y gracias a todos por estas ideas tan claras y tan interesantes y por organizar el evento. Yo soy la asesora jurídica en Privacy International. Somos una ONG con sede en Londres, que tenemos litigios internacionales en contra de los gobiernos y de los usos abusivos de los datos y de la tecnología en general. Y uno de los lemas de nuestra organización es luchar por un mundo de tecnología justa, donde la tecnología nos dé poder en lugar de que nos exploten por medio del poder. Entonces, se trata de poder facultar a la gente para que entienda lo que está ocurriendo en el mundo y que les permita estructurar a la gente. Entonces, nosotros y la gente con la que trabajamos en todo el mundo están viendo este entusiasmo por el análisis de datos, y nosotros apoyamos a la eficiencia que viene con ello cuando se utiliza para bien, pero también si hay un exceso de confianza sobre esta verdad, pues se puede tener repercusiones en la dignidad de las personas. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en el sector humanitario. Ellos están muy entusiasmados con el análisis de datos, porque eso les puede ayudar muchísimo para distribuir la ayuda humanitaria. Sin embargo, en un informe de la Cruz Roja en 2019 decían que este principio de no hacer daño que aplica a la ayuda humanitaria aplica al uso de los datos en acciones humanitarias. Entonces, a menudo nosotros advertimos de cómo el análisis de datos puede convertirse en un instrumento de opresión, y con ello me remito a algunas de las preocupaciones de las que ya se han hablado, pero yo quiero mencionar el análisis de datos y la toma de decisiones públicas y cómo afectan esto la transparencia, y quisiera dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la distribución del bienestar. Como ya lo saben, en los últimos años vemos que los gobiernos utilizan cada vez más el análisis de datos y otras formas de tecnología para que les ayuden a tomar decisiones de política pública o para administrar ayuda. Entonces, se contrata a una compañía que evalúa la política pública durante la pandemia en el Reino Unido, en los Estados Unidos y otros países, o empresas como Clearview AI o Celebrite, a quienes las contratan las agencias de impartición de justicia para que les den información sobre la gente. Y uno de los problemas que vemos en nosotros al tratar de mostrar o dar luz a estas asociaciones público-privadas en relación con los datos, pues es que son asociaciones muy dañinas y tienen procesos oscuros, y a veces las solicitudes de información son muy limitadas, y cuando dan la información no dicen cómo se procesó la información, ni cuál es el análisis que se va a hacer de esos datos y cuál será su rol en la política pública. Y cuando se obtienen documentos, como lo dijo David, vemos que rara vez se hacen análisis de impactos de la privacidad de los datos y el impacto que tienen en los derechos fundamentales. Y eso es particularmente problemático cuando se
aplican en áreas donde hay grandes desequilibrios de poder, por ejemplo, la distribución del bienestar o en inmigración, en áreas donde hay mucha inmigración. En el área del bienestar es un área en donde se puede afectar la dignidad de las personas. Vemos que muchos países empiezan a utilizar el análisis de datos para racionalizar la distribución de los beneficios y a veces los gobiernos se asocian con compañías privadas, particularmente corredores de datos, vamos a decir Fundación Carisma, que es un socio colombiano con la compañía de calificación de crédito Experian, para hacer un sistema de predicción de lo que llaman capacidad de generar ingreso, con el intento de reducir la cantidad de gente que podría ser elegible para recibir beneficios sociales. Y al utilizar los datos como árbitros del bienestar puede resultar en muchas afectaciones. Por ejemplo, en Quebec, una mujer perdió sus beneficios por discapacidad a causa de depresión porque se veía muy feliz en su fotografía de Facebook. Entonces, aquí es el abuso de estos datos y esta historia es apenas la punta del iceberg. En la mayoría de los casos en donde se utiliza esta tecnología, la gente no sabe que se les negaron los beneficios por las imágenes de Facebook. Entonces, no hay una política pública donde diga, si te ves muy contento en las fotos, te quitamos los beneficios. Entonces, empezamos a ver que en algunos lados empieza a tener algún tipo de lógica. En Holanda, hace poco, un tribunal determinó que al procesarse grandes cantidades de datos se puede cometer un fraude en cuanto a la distribución de beneficios. Y en muchos otros países se están desarrollando porque tampoco en muchos países no hay requerimientos de transparencia, tampoco se desarrollan estas leyes. Entonces, estas son áreas en donde hay mucho desequilibrio de poder entre el gobierno y sus ciudadanos y se pueden explotar las vulnerabilidades individuales, como lo dijo David. Entonces, sí puede haber un interés público demostrable en utilizar la analítica de datos, pero también es necesario contar con una justificación de por qué a ciertas personas se les negaron ciertos beneficios a partir del uso de estos datos y que tengan una manera de impugnar esta decisión. Pero aquí la cuestión es que si reducimos al individuo a un dato y se controla como el lugar que ocupan en el mundo, pues entonces ese es el lado oscuro de las cosas y la gente tiene que poder recuperar cierta autonomía y cierta dignidad y dejar de ser solamente datos. Y con ello concluyo y gracias por todo. Muchas gracias, Lucy. Muy útiles tus comentarios. Empezar con un ejemplo en donde la analítica o el análisis de datos puede empoderar si se cumple con transparencia y otros elementos, pero también destacando algunos ejemplos en donde hay riesgo y cómo debemos abordar esos riesgos. Muchas gracias por el comentario. Ahora vamos a hacer la palabra a Caitlin para tener una perspectiva diferente. Caitlin obviamente trabaja en IAPP. Tienes la labor de representar a miles de profesionales de la privacidad que tienen que abordar estos temas día y noche. Obviamente tienen que trabajar con científicos de datos, diferentes personas y organizaciones para tratar de orientar a las organizaciones por el laberinto de estas diferentes interrogantes. Va a ser muy interesante escuchar tu punto de vista desde la perspectiva de los profesionales de la privacidad. Gracias, Steve, y muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Es un honor de partir con mis copanelistas y gracias al público por su atención. Como decía, yo quería concentrarme el día de hoy un poco más en las personas. En mis comentarios introductorios compartí algunas ideas en el sentido de en dónde voy a compartir información acerca de dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Históricamente hemos visto la fórmula como si fuera algo que es blanco y negro.
consideramos todos los beneficios de una recolección masiva de datos y un análisis masivo de datos versus las desventajas. Creo que a veces nos dividimos en bandos que se concentran en cómo el análisis de datos puede impulsar la innovación o garantizar nuestra seguridad o convertirnos en un estado que está permanentemente vigilado. Yo creo que mi perspectiva no es tan diferente de lo que hemos escuchado aquí, pero sí me parece que en ocasiones el debate se ha polarizado. Creo que estamos avanzando hacia una dinámica en la cual reconocemos y podemos incorporar matices en cada componente del análisis de datos. Cada perilla, cada matiz corresponde a los principios de privacidad que todos conocemos muy bien. Sí creo que a veces privacidad es el término equivocado para utilizar en este contexto. Varios de mis copanelistas han utilizado otros términos. Yo creo que principios de prácticas justas es un término más moderno, o incluso data stewardship. Quisiera, Steve, tus colegas, quisiera hacer un reconocimiento a algunos de tus colegas en el Reino Unido por la labor que están desarrollando. Como saben ustedes, Reino Unido lanzó una estrategia recientemente para ver cómo podrían utilizarse de manera productiva los datos en la economía y en la sociedad. Creo que vale la pena señalar que el Reino Unido no lanzó una estrategia de privacidad o de protección de datos, aunque el proceso de consulta incorpora todos los principios y preguntas con los que batallan todo el tiempo los profesionales de la privacidad de los datos. Más bien utilizaron un enfoque mucho más holístico. Creo que aquí es en donde se encuentra nuestro campo y creo que siempre es útil hablar desde nuestra perspectiva personal. Yo estoy hablando desde la perspectiva de IAPP. Los miembros de IAPP crecieron en el ámbito legal, pero actualmente tenemos alrededor de 70,000 miembros y solo un tercio de ellos son abogados, profesionales del mundo legal. El resto no están pensando en el análisis de los datos únicamente en términos de cumplimiento legal. Están pensando en los datos mucho más a través de una óptica de ingeniería o de producto, de diseño de producto, de una óptica de mercadotecnia, de ciencia de datos, como decía Steve. Para ellos, creo que es importante recordar que el principio de limitar la recolección o cómo queremos caracterizar algunos de estos principios no tiene que ver con minimizar la recolección de los datos para alinearla con GDPR, artículo 5C, etcétera, o alguna disposición similar en otra legislación, sino más bien en los casos en que los datos son pasivos, en los que son activos o que son pasivos, en cuándo pueden ser útiles o cuándo pueden ser nocivos para la organización o para la persona, como señalaba Lucy. Y creo que se trata de alinear la cantidad y el tipo de datos recolectados y la manera en que son analizados con las necesidades y capacidades del producto, con las expectativas de los usuarios, con las organizaciones y sus propias capacidades de procesamiento y, por supuesto, con su estrategia de negocios. Todo dentro del alcance y las limitantes de los datos como principio rector. Algunos de mis copanelistas han compartido algunos ejemplos muy interesantes, pero me parece que en los últimos años, los últimos meses, hemos visto los enormes beneficios del análisis de los datos para impulsar la innovación. La pandemia nos ha dado más ejemplos de los que habríamos podido imaginar, desde desarrollo de vacunas,
y algo que fue muy conmovedor para mí fue utilizar una aplicación para identificar síntomas de COVID para identificar que una persona podría tener COVID antes de que se presentaran incluso los síntomas. Por lo tanto, sabemos que los datos son poderosos. Sin embargo, también hemos visto su poder en las enormes divisiones y daños que ocasionan en las sociedades y también las empresas que lo controlan cuando el análisis de datos cambia las oportunidades. Lucy habló claramente sobre esa problemática. Creo que en última instancia lo importante es la gente que participa en todas las etapas del análisis de datos. De hecho, la gente generalmente es la que denuncia cuando el análisis de datos infringe nuestro propio sentido de lo que constituye un uso justo. Quisiera distinguir esto de lo que yo considero el concepto muy útil de privacidad por diseño, porque creo que a menudo pensamos en la privacidad por diseño como un proceso encabezado por el área legal y por el área de cumplimiento. Creo que cada vez más debe ser una serie de preguntas que involucren a muchas más disciplinas, personas en todas las áreas de una organización, porque todas ellas están haciendo las mismas preguntas. Y si el análisis de datos propuesto no solo cumple con la reglamentación, sino si realmente sirve a los propósitos de la organización y de los grupos interesados. Y esto influye en la manera en que se diseñan, comercializan los productos y creo que es la participación de esta gama más amplia de profesionales de la privacidad lo que va a conducir a unas soluciones mucho más adecuadas, cosas como datos sintéticos, cómputo multipartita seguro, transparencia centrada en el usuario, etcétera, alternativas a los cookies, en fin. Yo creo que la privacidad se está volviendo más técnica, por lo tanto tenemos que involucrar a los profesionales técnicos en mayor medida, pero como ya lo hemos comentado el día de hoy, se está convirtiendo también en algo mucho más humano. Como profesionales de la privacidad de los datos, creo que la clave es tener ese conjunto de preguntas en común. Steve, comentabas que hay información en el sitio web del ICO en torno al análisis de datos. Y creo que ese es un punto de partida muy útil y debería ser algo que con lo que empiecen no solo el área jurídica y el área de cumplimiento, sino en la que se involucren muchas más disciplinas para que consideren esas incógnitas y que juntos propongan sus propias preguntas e ideas al respecto. Gracias. Muchas gracias, Caitlin. Ha sido muy interesante lo que has comentado. Creo que podríamos profundizar en un momento en el panel, pero lo que comentaba Daniel también acerca de privacidad por diseño y cómo tiene que evolucionar como disciplina, y lo que comentabas tú acerca de tener las preguntas adecuadas y la importancia de conjuntar todas las diferentes disciplinas para tener un proceso más riguroso, pero un proceso que no sea restrictivo o que trate de prescribir soluciones, porque esto puede conducir a algunos de los problemas que mencionaba Daniel. Creo que tener las soluciones privacidad por diseño adecuadas. Se hablaba de anonimización como una posible solución. Las organizaciones entiendan las diferentes opciones de anonimización cuando se pueden utilizar. Creo que esa también será una habilidad, una capacidad más valiosa en un futuro. Cedemos la palabra a nuestro último panelista que estaba esperando pacientemente. Tenemos 6 personas en el panel. Entonces le cedemos la palabra a Ed Britton, que trabaja
para Salesforce. Sé que, por supuesto, has tenido experiencia en trabajar en estos temas, también en Microsoft. Has trabajado en la industria con estos temas todos los días y ahora eres responsable de privacidad global en Salesforce. Quizá nos puedas dar tu perspectiva de cómo están atacando estos problemas. Gracias, Steve. Con gusto comparto mi punto de vista. Me apasiona la privacidad y es un gusto acompañarles en este panel. Estaba esperando pacientemente porque me interesaba mucho escuchar los comentarios de mis copanelistas. Prácticamente estoy de acuerdo con lo que han dicho. Me costaría trabajo encontrar algo con lo que estoy en desacuerdo. Gracias a mis copanelistas por sus comentarios introductorios. Y como se mencionaba, Salesforce tiene un equipo de privacidad global. Yo soy el responsable. Es un equipo realmente global que ayuda a los clientes, a los reguladores, y el análisis de datos es un punto primordial para nuestro equipo. Es esencial para la economía digital, pero un uso inadecuado del análisis de datos también puede crear responsabilidad civil para las empresas y puede perjudicar a la gente. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a administrar el uso de los datos y asegurar que estén utilizando los datos de manera eficaz, pero de manera segura y responsable. Creo que se pueden hacer ambas cosas. No creo que la protección de datos sea un obstáculo. Creo que ayuda a que el análisis sea más efectivo, más confiable, y sin esa confianza las empresas no van a tener acceso a los datos que necesitan para llevar a cabo el análisis de datos. Con eso en mente, proteger la privacidad individual es parte de todo lo que hacemos en Salesforce, porque lo creemos firmemente. Hay 3 puntos que me gusta plantear cuando hablamos del análisis de datos. Primero, creo que hay presión regulatoria, cambios en el mercado y hay una oportunidad para transitar a un análisis de datos que proteja mejor los datos. En segundo lugar, buenas prácticas de manejo de datos que protegen no solo la privacidad, sino también el comercio y permiten un mejor análisis de datos. En tercer lugar, voy a hablar de cómo los datos de juegos de datos globales son necesarios para impulsar los negocios y para impulsar cambios positivos en la sociedad. Empezando con el primer tema, la oportunidad de hacer análisis de datos, pero protegiendo más los datos. El análisis de datos se está alejando de rastrear a los individuos. Afortunadamente, hay maneras responsables de hacer análisis de datos que permiten a las empresas derivar insights más útiles de sus datos sin tener que recurrir a terceros. Para ello, las empresas van a tener que cambiar sus métricas de desempeño, alejarse de los ad tracking y de la proliferación de cookies. Obviamente, eso podría beneficiar a la privacidad, pero yo no creo que la métrica que utilicemos hoy represente los mejores parámetros para el éxito futuro de las empresas. Creo que las empresas deben cambiar las métricas de desempeño para alejarse de las impresiones. Se trata de crecer las interacciones con los datos, con los clientes de manera orgánica. Estoy de acuerdo con David y creo que la transparencia es fundamental. El uso de primera parte es más transparente para los usuarios porque se espera. Y es una manera más protegida de llevar un control de las preferencias personales. A lo mejor no es tan expedito como hacer pasar los datos a través de terceros, pero sí es efectivo. Creo que hay técnicas responsables que las empresas pueden utilizar para entender mejor a sus clientes con base en las interacciones directas con sus clientes. Estas relaciones responsables son la base de una mercadotecnia eficaz y de cultivar una base de clientes fiel en el futuro. Creo que un buen manejo de datos protege la privacidad de los datos y fomenta la innovación. La confianza es importante porque las personas no van a compartir sus datos en forma voluntaria si no confían en las empresas. La confianza es fundamental para un análisis de datos eficaz. Tener más transparencia, más control de la persona sobre sus datos, incluyendo controles más granulares para permitir que las personas eviten que se compartan los datos, es útil para cultivar confianza, para mejorar el análisis, pero más que eso, desarrollar la capacidad para ofrecer
a las personas. Este nivel de control exige que las empresas tengan mejores prácticas de higiene de datos internamente para que puedan manejar mejor los datos que pueden controlar. Este tipo de control organizacional fomenta la privacidad, pero también fomenta la protección de datos. Aun si las personas no actúan, si no ejercen esos controles, su privacidad se tiene que proteger por medio de las medidas organizacionales que las empresas instituyan. He visto, por ejemplo, prácticas de manejo de datos que permiten que los clientes borren los datos que ya son necesarios y al mismo tiempo permitan un uso más eficiente de los datos que fomenten la innovación de negocios. Datos que anteriormente no se compartían. Daniel decía algo muy cierto. Una buena organización fomenta los datos de una manera responsable y la confianza. El marco legal existente al que se refería David ha fomentado la situación actual. GDPR ha establecido una norma global, ha proliferado y ahora varios estados en Estados Unidos han promulgado legislación en materia de privacidad que está muy alineada con esta necesidad de control individual y de buenas prácticas organizacionales en las empresas, incluyendo evaluaciones obligatorias de riesgo y de impacto que van más allá del enfoque de autorregulación tradicional, de tal manera que se pueda verificar por las autoridades reguladoras estadounidenses. Salesforce es un proveedor que desarrolla productos para ayudar a los clientes a mejorar su privacidad, el manejo de datos y la protección de la privacidad. Tenemos Privacy Center, que permite a los clientes ver sus derechos individuales y llevar un control de las preferencias personales por medio de métricas a través de cambios en el consentimiento personal o solicitudes que están enviando a los clientes. Al mismo tiempo, estamos desarrollando capacidades de gestión de datos que le permiten al cliente tener una visión más holística de sus datos de primera parte en todos los servicios que utilizan. Esto fomenta un uso eficaz de los datos. Como mencionaba antes, cuando los clientes tienen esta visión general de los datos, se dan cuenta que tienen datos que no necesitan o que pueden dejar de utilizar si ya no es necesario. Obviamente esto es benéfico para la privacidad y he visto que se ha implementado con éxito. Mi tercer comentario: existimos en una comunidad global. Tener silos dentro de las fronteras nacionales evita la generación de un buen análisis de datos. Quiero señalar que también creo que los proveedores de servicio deberían permitir que los clientes conserven sus datos en forma local. Sobre todo en Salesforce, hemos hecho muy claro a nuestros clientes que no quieren transferir sus datos fuera de la Unión Europea, que utilicen mecanismos para proteger esta localidad. Para satisfacer este requerimiento, Salesforce anunció recientemente lo que llamamos Hyperforce para permitir a nuestros clientes almacenar sus datos y que sean procesados por Salesforce únicamente dentro de la Unión Europea. Pero incluso cuando las empresas operen de esta manera, las empresas van a necesitar transferir los datos de forma transfronteriza para comunicarse con clientes, para poder operar en forma efectiva y para tener una buena analítica de datos que refleja las tendencias globales. Para que eso sea posible, necesitamos que los gobiernos establezcan marcos de compartición de datos de común acuerdo entre las autoridades gubernamentales. De lo contrario, vamos a estar excluyendo datos críticos del análisis de datos. Esto podría tener consecuencias catastróficas. Cuando los juegos de datos son diversos, esto nos permite interactuar de manera más justa y sin sesgos. Es crítico que podamos tener juegos de datos globales, integrales, para impulsar soluciones a los problemas globales, como la pandemia actual, como el cambio climático, la desigualdad económica, la migración, algunos de los temas que Lucy mencionó, como árbitros del bienestar. Creo que hay maneras de compartir los datos en forma transfronteriza y de manera responsable. Hay principios fundamentales de los proveedores de servicios de nube y apoyados obviamente por Salesforce,
en términos de los compromisos que las empresas van a respetar para un acceso responsable a la mayor cantidad de datos posibles. Aunque los compromisos de estas empresas con base en estos principios pueden ser modestos, el compromiso por cumplirlos yo creo que es muy significativo. La confianza en los principios de nube y el cumplimiento de legislación local y la actualización de la normatividad. Por desgracia, estos no son problemas que el sector privado pueda resolver en forma unilateral. Muchos gobiernos tienen que actuar para desarrollar normas globales sobre cómo los gobiernos pueden actuar de manera responsable. Esta acción gubernamental es crítica para conservar los flujos de datos que permiten que funcione la economía y que permiten un análisis de datos responsable. Salesforce lanzó lo que se llama el reporte Data Without Borders 2.0. La aportación de los flujos de datos transfronterizos es descomunal en términos económicos. 60% de las transferencias de datos en 2022 van a ser digitales. Este informe dice que este crecimiento no viene a expensas de la privacidad. El gobierno japonés ha dicho que es posible que haya un flujo de datos transfronterizo, pero todos los actores tienen que actuar en conjunto para desarrollar marcos globales para compartir y usar los datos en forma responsable, sobre todo en lo que se refiere al acceso gubernamental a los datos. Espero tener estas conversaciones porque creo que el acceso del gobierno a los datos es uno de los mayores problemas de nuestros tiempos. Es un tema importante para el análisis de datos por los problemas de confianza que esto genera. Estoy ansioso por tener estas conversaciones porque va a ser fundamental para fomentar un análisis de datos responsable a nivel global. Gracias. Gracias, Ed. Has planteado una pregunta muy importante en términos del acceso por parte del gobierno, algo que estamos considerando también en la OCDE en este momento en términos de cómo incorporarlo al debate sobre el tema. Creo que existen algunos comentarios muy acertados también acerca de cómo los mercados pueden cambiar y cómo están cambiando los modelos de negocios en términos del enfoque y el énfasis en el manejo de datos y una buena higiene de datos que también permiten asegurar una buena protección de los datos. Nos quedan como 25 minutos en el debate y he estado viendo los diferentes temas, los diferentes comentarios que se han planteado aquí. Mucho énfasis en la transparencia, eso ha surgido en varios de los comentarios. Eso queda muy claro. Pero también queda muy claro que la transparencia por sí sola no es una bala de plata, es un prerequisito importante para una regulación eficaz, pero tiene que haber otros ingredientes. Quiero hablar de la evaluación de impacto, de la evaluación de riesgo y de cómo se pueden hacer de manera eficaz. Quisiera regresar con Edward y preguntarte, con base en tu experiencia, trabajando con clientes, trabajando con diferentes empresas, comentabas sobre los diferentes retos que van a enfrentar las organizaciones. ¿Cómo dirías que es una buena evaluación de impacto cuando estás trabajando con una empresa en análisis de datos? ¿En qué casos tienes que impulsar a las empresas a que hagan más en términos de la evaluación de impactos? Excelente pregunta. Y yo les felicito por realmente llevar este tema más allá de la transparencia, porque el enfoque tradicional que se le da es que le da a la persona la responsabilidad de entender lo que está ocurriendo, pero la evaluación de riesgo tiene que ver con la organización, con el órgano que está a cargo del proceso y del procesamiento de los datos. En el contexto de la analítica de datos, la clave es hacerlo ancho y profundo al mismo tiempo, y con ello lo que quiero decir son dos cosas. Hacerlo ancho es que es importante en cualquier evaluación de riesgos poder comprender todos los temas. Ed hablaba acerca de la transparencia internacional de datos. ¿Es relevante? Pues sí, claro que es.
porque la forma en que los datos que se están evaluando se tratan de manera distinta en distintas jurisdicciones. Y eso es lo que yo quiero decir cuando digo hacerlo ancho, es decir, ser receptivos a todo la variedad y todo el rango de problemas que pueden surgir respecto a la analítica de datos. Y al hacerlo profundo, lo que digo es que es muy difícil entender qué es o cuál es la importancia para el individuo. A final de cuentas, lo único que estamos tratando de evaluar aquí es en qué medida algo que podría ser bueno no nos lleva a un buen resultado. Entonces, de manera muy simplista es esto, ¿no? Entonces, es es algo muy engañoso, pero ciertamente es mucho más que nada más palomear las cosas que se van haciendo. Es necesario, desde el punto de vista del individuo, ver cuando se hace este tipo de evaluación, una de las cosas que hay que ver es, tú eres el individuo, son tus datos, ¿cuál es el impacto? Hay que evaluar. Muchas gracias, Edward. Yo diría que esta es una respuesta muy contundente a los puntos que se han mencionado y a las evaluaciones de impacto que se tienen que realizar. Y a veces es difícil hacer esto en práctica, particularmente cuando uno tiene sus propios sesgos y sus propias percepciones sobre las situaciones. Entonces, quisiera yo regresar contigo, Daniel, porque, bueno, tú eras muy pesimista respecto a tu evaluación. Entonces, ¿cuál es el papel que crees que la evaluación de riesgos efectiva puede tener para mejorar la protección de los individuos a la luz de las preocupaciones que se han señalado aquí? Bueno, lo primero a lo que me quiero referir es a lo que dice David. Hay ciertos sistemas y ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial que tienen que ser prohibidos. Artículo 19 ha estado promoviendo el reconocimiento de movimiento. También está la campaña de la Unión Europea de Recupera tu cara y también evitar la vigilancia a través del uso de biométricos en espacios públicos. Hay como 200 organizaciones peleando por ello. Entonces, yo creo que hay cierto tipo de procesamiento y de analítica que debemos de tener. Y ello se fundamenta en la idea de que hay ciertos riesgos que no se pueden mitigar, dado que son demasiado técnicos a nivel procedimental o a nivel jurídico. Entonces, ahí es en donde vamos a necesitar una provisión. Quizá en el futuro las cosas avancen a un punto en donde se pueda hacer una reconsideración respecto de algunas tecnologías, pero en relación a otras, pues el caso será que no debemos permitir la supervisión de espacios públicos o la vigilancia de espacios públicos, por ejemplo. Entonces, por supuesto, no se trata de prohibir todo lo que no queremos, porque eso no sería una buena idea, pero también hablamos ya de las evaluaciones de impacto, cuáles son los riesgos, cómo se pueden mitigar. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en los impactos, en las evaluaciones de impacto, no nada más como cuál va a ser la consecuencia de que alguien haga algo, sino que todos los actores en el ecosistema tienen un interés. Entonces, tiene que haber transparencia sobre la evaluación del impacto. Ahí es en donde está lo importante, porque hay que poder evaluar todos los riesgos potenciales de un sistema complejo en situaciones de despliegue complejas. Entonces, es ciertamente el caso que los órganos de impartición de justicia tienen que dar la instrucción de que se pueda tener acceso a esas evaluaciones de impacto. Esas evaluaciones de impacto también tienen que ser públicas por omisión. Se tienen que poder ver. Y
hay quienes proponen que esta base de datos de riesgo solamente se concentra en lo que hay en el mercado, pero también debe incluir todos los usos y todos los empleos, los despliegues de estos sistemas, y deben ser públicos para todos porque necesitamos ese escrutinio adicional para poder decir, bueno, pues esto no se hizo bien y tuvimos este impacto, y es necesario también que sean amplios, es decir, ir más allá de las evaluaciones de impacto, de evaluación de datos. En muchos casos vemos algunas reclamaciones muy problemáticas en donde, como ya les dije, en Brasil, ¿no?, donde hubo un caso muy exitoso en donde había una compañía que estaba haciendo un reconocimiento de movimiento y de género de las personas que estaban pasando en las estaciones del metro, y dijeron que no estaban utilizando la información. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer una evaluación de impacto. Entonces necesitamos que los actores del ecosistema tengan también un panorama general de cómo se hacen estas evaluaciones de impacto para que se puedan mejorar. De hecho, esto es una condición previa a poder construir por lo menos la mínima confianza de la cual debemos partir. Hola, bueno, pues el sistema se atoró mientras estabas hablando, Daniel, entonces como que me puse en pantalla azul por unos minutos, pero creo que sí logré entender la mayor parte de lo que decías sobre impactos o evaluaciones de impacto y las limitaciones y dificultades que hay en ellos. Y quisiera remitirme a otro de los participantes para explorar esto un poco más. A ver, Lucy, en términos de qué es lo que ves a través de la perspectiva de Privacy International, ¿hay algún desafío o algún problema respecto a dónde ponen en lo que se concentran las organizaciones, por ejemplo, los insumos, o que se concentran demasiado en el producto? O sea, las distintas cosas que las organizaciones no ven cuando están haciendo una fiscalización de los datos. Desde luego. Bueno, lo primero que debo decir es que muchas veces nos cuesta trabajo ver esas evaluaciones, porque como lo estabas diciendo, las compañías no divulgan sus evaluaciones de impacto por omisión. De hecho, nosotros hemos hecho muchas solicitudes de información para tratar de entender qué es lo que ocurre detrás de los datos que utilizan los organismos públicos. Y vemos que muchas de estas páginas están tachadas porque utilizan sistemas privados que las compañías quieren proteger detrás de sus intereses comerciales por cuestiones de confidencialidad o de competencia. Y esto no es algo que nosotros podamos criticar, de hecho, porque entendemos que, bueno, la compañía tiene que proteger algunos de sus secretos, pero lo que sí impugnamos es el hecho de que estas cosas están siendo utilizadas por organismos públicos y para la toma de decisiones públicas, y nadie las puede ver porque estas evaluaciones de impacto no pueden ser publicadas. Entonces, incluso los órganos de impartición de justicia tienen trabajo y no pueden acceder a ellas. Entonces, nos rehúsan la información a la ICO en el Reino Unido. Hay que recurrir a ellos para poder obtener estas evaluaciones. Entonces, si vemos estas evaluaciones, muchas veces, como ya les dije, son nada más así como un ejercicio donde hay como una lista de verificación en donde hay un conjunto de preguntas donde encajan lo que algunas personas dicen o piensan,
pero cada sistema es muy distinto y va a tener impacto en las personas de distintas maneras. Y yo creo que la gente que diseñó estas evaluaciones de impacto tienen que pensar en esto de una manera más amplia y tienen que pensar en qué es lo que están trabajando. Nosotros hemos visto evaluaciones de impacto para reconocimiento facial en algunas ciudades en Italia, pequeñas ciudades, en donde la gente que realiza la evaluación ni siquiera ha considerado el riesgo para los individuos. Entonces, esto es como que ya descarta a todas las demás personas y además ha descartado que haya una necesidad de tener o no esa tecnología. Entonces, es muy difícil ver evaluaciones que se hayan realizado de una manera que consideremos verdaderamente que tengan una verdadera consideración por el riesgo que representan para los individuos. Perdimos a Steve otra vez. Ya. Muy bien, pues muchas gracias y disculpen. Me quedé ahí congelado. Entonces, estabas mencionando algo respecto a la transparencia y las evaluaciones. Bueno, lo que yo decía entre los otros es que no vemos que haya una evaluación de impacto en las personas lo suficiente, porque ni siquiera se considera. Entonces, esto es algo que nos complica mucho. Muchas gracias. Y quisiera darte la palabra a Caitlin para que nos des tu perspectiva sobre las evaluaciones de riesgo y cómo pueden ser eficaces, en dónde es donde la gente se equivoca. ¿Qué lecciones podemos aprender? Pues muchas gracias. Y a mí me gustaría reaccionar a o comentar sobre un par de cosas que he escuchado y que fueron muy introspectivas. En primer lugar, una cosa a la que vale la pena ponerle más atención en los impactos en las evaluaciones de impacto, es en lo que mencionó Daniel sobre el monitoreo de la atención de los niños y que hay veces que la gente le pide a los niños que pongan una cara como si estuvieran muy atentos. Entonces, en este tipo de impacto estamos viendo análisis basado en resultados en lugar de basarnos en impresiones. Entonces, yo creo que vale mucho la pena pensar en las acciones hacia las que estamos llevando a nuestra empresa y a los distintos actores, viendo las decisiones que están tomando las personas con base en los datos. Entonces, se trata de trabajar en retrospectiva desde donde estamos. Entonces, este es el resultado que queremos, sí o no, y entonces, ¿hacia dónde nos está empujando el análisis de datos? Nos está empujando a tomar esa decisión y a lo mejor no pensamos que sea la decisión correcta. Y otra de las cosas es que yo quiero resaltar la tensión que se ha desarrollado entre el enfoque en la transparencia de las evaluaciones de impacto y la profundidad y los detalles y pensamiento crítico en las evaluaciones de impacto. Y si me permiten un momento, les voy a decir, nosotros como agencia gubernamental respondimos a todas las solicitudes de información que nos hicieron y lo que ocurre es que los actores tienen que tener donde podríamos poner una norma donde digan no escribas nada en un correo electrónico si hay algo que no quisieras que apareciera en la primera plana del New York Times. Entonces, no se trata de tener una receta de desafiar y de impugnar las prácticas
existentes. Es decir, es necesario tener transparencia respecto a las evaluaciones de impacto, pero todos como profesionales de la privacidad tenemos que pensar, bueno, ¿cómo llegamos ahí en donde podamos dar la transparencia que sin duda alguna se necesita sin permitir que las evaluaciones de impacto se conviertan en herramientas de relaciones públicas? Y como ya lo señalaron, hay un tipo de transparencia obligada que nos empuja en esa dirección. Entonces, nada más quisiera yo llevar su atención a este punto. Bueno, entonces vamos a ver las limitaciones y cómo este efecto de enfriamiento, este colchón, pudiera servir para que cuando empiecen a trabajar a nivel interno se puedan desarrollar estas herramientas de transparencia. Dave, quisiera preguntarte, porque tienes experiencia en la cuestión de transparencia, cuando ya se han divulgado algunas evaluaciones de impacto y cuáles son las consecuencias de ello. Entonces, no sé si reconozcas lo que acaba de decir Caitlin, ¿dónde podemos lograr el equilibrio entre la transparencia y las evaluaciones de impacto? Bueno, creo que hay dos temas. Uno es el proceso de hacer la evaluación de impacto, y si nos remitimos a lo que dije antes, y ya lo mencionó Daniel, que es en torno a la participación de las partes interesadas. Vamos a pensar en la evaluación de impacto ambiental, que ya han estado ahí desde 1969 en los Estados Unidos y en otros países desde los años 80. Y ese es un proceso donde se obliga a las partes interesadas a participar. Entonces, no nada más se trata de una autoevaluación de lo que se esté haciendo. Si el proyecto es suficientemente grande y se afecta un área sensible o en el área de la privacidad, si afecta a una X cantidad o a más de una X cantidad de personas o toca temas de tal o cual índole, bueno, pues entonces se tiene que obligar a una evaluación de impacto y a la participación de las partes interesadas. Entonces, existe la preocupación de que se convierta en un ejercicio de relaciones públicas o nada más de una lista de verificación, pero eso no debe ocurrir porque no se debe sentir como que la gente se está tratando de esconder, sino que se trata de saber y de hacer una verdadera evaluación del impacto. Y después está el efecto de enfriamiento, ¿no? Porque si tenemos libertad de pedir información que no nos van a dar o nos la dan, pero toda tachada, pues entonces es como si no nos la dieran. Entonces, el gobierno tiene que explicar por qué tomó la decisión. Entonces, si tomaron esa decisión y se metieron en problemas, pues lo que queremos saber es que se tiene que requerir una cierta normatividad para las evaluaciones de impacto, más que un abordaje simplista. O sea, nosotros nos estamos tomando esto muy en serio y no lo estamos haciendo para fines de cumplimiento, estamos haciendo las cosas porque es bueno para todas, por eso es que tienen que ser divulgados. Entonces, a mí me gustaría pensar que si lográramos evolucionar esas evaluaciones, pues serían algo mucho más fuerte y el problema no existiría. Y en realidad, pues se trata de confiar en la gente. O sea, si el problema es que no quieren ver algo en el encabezado del New York Times, pues se debe probablemente a que no deberían estarlo haciendo. Digo, a los funcionarios siempre les preocupa eso, pero probablemente es una razón buena para preocuparse, ¿no? Pues muchas gracias por establecer las distintas formas en que podemos ver el proceso y al mismo tiempo señalar la importancia de la consulta y el impacto en la privacidad. Hubo un
código anterior al GDPR que nosotros recomendábamos como buena práctica, y entonces ahí se hablaba de la publicación de los impactos, de los análisis de impactos, etcétera. Y nosotros teníamos un poco de resistencia a esto, pero lo importante es que las organizaciones siempre van a querer que se entienda a los clientes y hay siempre un componente de confidencialidad. Entonces, yo creo que las organizaciones tienen que aprender a hacer las preguntas correctas en el momento correcto a quienes para que la consulta se haga de una manera significativa. Veo lo que dice Caitlin respecto a cómo las organizaciones tienen que concentrarse en los resultados y no nada más en las impresiones, y después la utilización de distintas técnicas que pueden ayudarnos a reunir distintas experiencias. Y bueno, pues ya podríamos acá quedarnos hablando, pero ya son las 10:30 de la noche en Londres, así que vamos a tener que concluir pronto. Entonces quisiera yo concluir dando un resumen breve sobre las evaluaciones de impacto y cuál es su efectividad y su resultado. Bueno, pues yo querría decir que mis compañías tienen algunas disposiciones sobre reconocimiento facial. Salesforce tiene un compromiso de no permitir el uso de nuestros productos para reconocimiento facial. Entonces, yo creo que se deben hacer algunas disposiciones contractuales, y por lo que se refiere a las evaluaciones de impacto, a mí me parecen sumamente útiles como profesional de la privacidad, porque la mejor manera de hacer las cosas es ponerlo por escrito, y yo he visto que hay empresas que tenían un modelo de negocios donde querían producir más privacidad y ahora hacer privacidad por diseño a través del GDPR. Bueno, pues se trata de involucrar a los departamentos de ingeniería y que nos ayuden a pensar cómo podemos mejorar la privacidad y las protecciones sin tener un impacto muy severo. Entonces, yo creo que lo más importante es que el proceso no se diluya por un lado, y por otro lado es que se necesita más transparencia, y la mejor manera de tener ambos es tener un proceso interno que se fije en los detalles, pero que al mismo tiempo le brinde más transparencia al público. Aquí, cuando uno tiene que hacer evaluaciones de impacto, uno representa a los reguladores, y ahí es necesario tener mucha transparencia. Pues muchas gracias, Ed. Me parece que es un tema muy importante con el cual concluir, y vemos cuáles son las medidas prácticas que han emprendido las distintas organizaciones para utilizar las evaluaciones de impacto y de esa manera hacer un enfoque de diseñar la privacidad. Entonces, bueno, pues ya con ello concluimos nuestro panel. Se ha concluido nuestras 2 horas. Tuvimos algunos problemitas técnicos que nos impidieron empezar a tiempo, pero pues quisiera yo con ello agradecerle a nuestros 6 panelistas, Eduardo, Daniel, Lucy, Dave, Ed, Caitlin. Ha sido muy bueno podernos echar un clavado a este tema, y para resumir, se mencionó muchas veces la transparencia, entonces sí nos concentramos mucho en ella, y también en dilucidar qué es lo que hace que la transparencia sea efectiva en la práctica. Hay distintas capas en las que tenemos que trabajar. Creo que tuvimos un muy buen conversatorio sobre lo que las organizaciones tienen que hacer, cómo se tienen que hacer las elecciones correctas para hacer un diseño del esquema de privacidad que se quiere, qué pasa con los insumos y los resultados, cómo hay que evaluar los resultados de manera objetiva, y hay que poner de relieve que no se trata solamente de la impresión, sino de cómo se entiende todo.
Y también hay que comprender a la amplia gama de personas que utilizan esto. Entonces, tenemos también que hablar acerca de las prohibiciones a la estrategia del regulador y el enfoque de la política pública y cómo se tienen que resolver algunos de estos problemas. Porque si se tienen demasiadas prohibiciones, pues entonces el sistema regulatorio se va a ver afectado. Y siempre, si hay también muchas prohibiciones, siempre se tendrá que hacer más legislación. Y hubo mucho consenso entre todos ustedes respecto a cómo actúa el sector privado y la autoridad. Entonces, pues con ello quiero agradecerles a todos haber aportado y vamos a concluir el evento con esto. Muchísimas gracias. Buenas noches.